Observando las pelusas que flotaban afuera de la ventana, Raisa Semyonovna murmuró en voz alta: así son las personas, viven al día y luego vagan sin rumbo. En ese momento, detrás de ella se escuchó: amiga, ¿te has olvidado de que estoy de visita? Raisa Semyonovna se giró y sonrió ligeramente: perdona, me puse nostálgica. Estaba pensando en mi nieto, ya es un hombre adulto, pero mi corazón sigue preocupado por él. La vecina del tercer piso, que era su amiga, respondió: ¿y por qué preocuparse por él? Tú, hombre adulto, ya tiene casi 30 años, no necesita una niñera. ¿O acaso quieres seguir resolviendo todos sus problemas? Recuerdo cómo siempre corría hacia ti, pidiendo una cosa u otra, y nunca le negabas nada. Ahora que Andrei es un adulto, debe acostumbrarse a la independencia. Y no importa que haya perdido a sus padres, no es el único en el mundo que ha pasado por eso. La vecina tocó un tema sensible para Raisa Semyonovna: hablas como si él fuera un extraño para mí. Su madre era mi hija, y al menos por eso deberías mostrar algo de respeto, en lugar de derramar tu cinismo. Raisa apartó la taza vacía: basta, dejemos el té. No conseguimos tener una conversación amena. Siempre logras arruinar el ambiente, igual que tu esposo, que por eso se refugia en el garaje. Las amigas tuvieron una pequeña disputa, pero no fue una pelea grave. Sin embargo, pasarían varios días sin hablarse. Raisa Semyonovna la despidió y volvió a sentarse junto a la ventana. Recordó cómo cuidaba de Andrei cuando era pequeño, aunque sabía que no era su nieto biológico. Andrei había nacido mucho antes de que su hija conociera a Pavel. Era su hijo, y Pavel le propuso matrimonio a Valentina cuando Andrei tenía 3 años. Pero desde el principio, Raisa Semyonovna se encariñó con él, como si supiera que no tendría otra oportunidad de cuidar a un niño pequeño. Su hija quería tener hijos, pero debido a complicaciones de una enfermedad grave, no pudo quedar embarazada. Al final, decidieron criar solo a Andrei. Raisa Semyonovna se preocupaba por su nieto porque, tras la muerte de sus padres, comenzó a beber más. Ya antes había mostrado inclinaciones hacia la bebida, pero mientras sus padres vivían, se contenía. Después de su muerte, todo cambió: cambiaba de trabajo constantemente y nunca se estabilizaba. Siempre encontraba excusas: aquí no era adecuado el puesto, allá el salario era bajo. Solo su abuela veía que se estaba hundiendo rápidamente. Si no lo ayudaba, pronto acabaría en la calle. Ese día, fue a visitarlo y logró que le abriera la puerta. Un fuerte olor a alcohol salió del departamento. Raisa Semyonovna empujó a su nieto y se dirigió a la cocina. Dios mío, Andrei. ¿Qué está pasando aquí? Este lugar parece un basurero, no un hogar. Ponte a limpiar ahora mismo, o me encargaré yo. A regañadientes, Andrei comenzó a recoger botellas vacías y restos de comida. Raisa Semyonovna no pudo evitar unirse a la limpieza. En unas horas, lograron devolverle a la cocina su estado normal. Andrei llevó las bolsas de basura al contenedor y, al regresar, se dejó caer exhausto y bebió agua directamente del pico de la tetera. Su abuela apenas se contuvo para no decir algo hiriente: tengo casi 80 años y siempre mantengo la limpieza. En mi apartamento no encontrarás ni una mota de polvo, mucho menos montañas de basura. Andrei se sintió avergonzado y bajó la cabeza. Bueno, ¿cómo iba a saber que vendrías hoy? Deberías haberme llamado para que tu querido nieto tuviera tiempo de limpiar. Ah, sí, olvidé que no somos realmente familia. Papá me lo contó justo antes del accidente, como si hubiera presentido la necesidad de confesarse. Así que no te preocupes por mi vivienda, viviré como me plazca. Raisa Semyonovna escuchó lo que menos quería recordar. Salió del departamento de su nieto con el corazón pesado. No podía reprochar ni juzgar a alguien que en realidad no era su verdadero nieto. Además, Andrei había añadido su propio toque, diciéndole que en realidad era un extraño para ella. Cuando mencionó a su padre, podría haberse callado, pero parece que el orgullo lo dominó y decidió mostrar su carácter. Al salir a la calle, Raisa Semyonovna se secó las lágrimas de los ojos. Sentía pena por su nieto, pero no podía hacer nada. Al volver a casa, la abuela sacó del armario un viejo álbum de fotos. Le bastaron 5 minutos para que la nostalgia la invadiera nuevamente. Tras ver algunas fotos,
volvió a guardar el álbum. Le entristecía pensar en cómo su hija y su yerno habían dejado este mundo de forma tan absurda. Y su nieto, aunque no fuera hijo biológico de ambos, estaba desperdiciando su vida en hábitos nocivos. Sin embargo, era un hombre adulto y tenía derecho a decidir cómo vivir. Habían pasado más de 2 meses desde entonces. Andrei no buscaba contacto y, cuando respondía al teléfono, lo hacía con frases cortas. Finalmente, Raísa Semyonovna decidió no interferir en su vida. Que se las arreglara solo si no necesitaba ayuda. Pasó otro mes y el nieto dejó de contestar las llamadas por completo. Aunque parecía necesario buscarlo, recordando en qué estado y en qué entorno lo encontró la última vez, perdió el deseo de hacerlo. Una mujer del pueblo visitaba su patio cada semana, trayendo leche y crema casera. Raísa Semyonovna a veces compraba productos lácteos de ella. Esta vez salió a su encuentro con un tarro vacío. «Hola, Tania, llegaste justo a tiempo. Quería hacer unos panqueques, pero cuando fui al refrigerador, me di cuenta de que se me acabó la crema agria. No quiero ir a la tienda, ya sabes lo que venden allí». La mujer le sonrió y respondió: «Hola, Raísa Semyonovna». Tania tomó el tarro y lo llenó de crema agria espesa. «Claro, disfrútala, todo es casero y delicioso. Por cierto, vi a su nieto hace poco, vive en nuestra aldea». Raísa Semyonovna casi dejó caer el tarro. «¿Cómo es eso? ¿Está divirtiéndose con sus amigos?». Dios sabe que intenté guiarlo por el buen camino, pero no me escuchó. Tania agitó las manos. «No, Raísa Semyonovna, no tiene amigos allí, al menos no todavía. Vive en el pueblo porque compró una casa en la calle Krasnoarmeyskaya con una cerca azul. No es una mansión, pero es habitable». Esta información sorprendió aún más a la abuela. Sabía que sus intereses lo llevarían a lo más bajo. «Bueno, Tania, gracias por la crema agria. Pero no le digas que hablamos». Hacer panqueques pasó a segundo plano. Raísa Semyonovna pensaba en cómo visitar a Andrei. No tenía sentido llamarlo, no contestaría. Y si se enteraba de que ella iba de visita, seguramente se escaparía. La abuela se dirigió al pueblo temprano en la mañana, 3 días después de hablar con Tania. Era sábado y, si su nieto tenía trabajo, debería tener el día libre. Pero la situación resultó ser más simple. El nieto estaba en casa, después de otra juerga. Raísa Semyonovna entró al patio porque la puerta no estaba cerrada. También entró en la casa sin problemas. Andrei dormía en el sofá, y todo estaba igual que en el apartamento de la ciudad. Solo quedaba una duda: ¿por qué había decidido vivir en el pueblo? La verdad salió a la luz cuando Andrei despertó y contó todo. Resultó que él había vendido el apartamento de sus padres y comenzó a gastar el dinero sin control. Pero en un momento dado, se dio cuenta de que podría acabar en la calle. Entonces, reunió lo que quedaba de sus fondos y compró una casa antigua en el pueblo. Por fuera parecía aceptable, pero por dentro las paredes se desmoronaban y el techo estaba a punto de colapsar. Sin embargo, los cimientos eran sólidos y, con un poco de esfuerzo, se podría construir una nueva vivienda. Además, tuvo suerte con el terreno, ya que había casi 20 hectáreas alrededor de la casa. Pero Andrei no era una persona de campo y, si seguía desperdiciando su vida, pronto terminaría en algún lugar marginal. Esto era lo que más temía Raísa Semyonovna y le propuso a Andrei que se mudara con ella por un tiempo. Tras inspeccionar su refugio, el nieto asintió con seguridad y en un par de horas ya estaban en su apartamento. Andrei se dirigió al antiguo pero hermoso y robusto aparador. «Vaya, tienes una buena reserva de medicamentos. Veo que tienes material de vendaje, ungüentos, y hasta elixires curativos abajo». La abuela salió de la cocina y lo llamó para tomar té. «No olvides, Andreito, que trabajé en el hospital. Hace apenas un par de años que me jubilé, pero parece que aún sigo entre esas paredes». Andrei sabía que su abuela había trabajado muchos años como auxiliar en el departamento de traumatología. Había visto lo suficiente como para que la compasión nunca la abandonara. Por eso, también ayudaba a su nieto, creyendo que nadie más lo haría. Tenían familiares por parte del difunto yerno, pero todos se apartaron de ellos, creyendo que su hija había llevado a Pavel a la desesperación y a la muerte.
Valía siempre había adorado a su esposo y criado a Andrei como a un hijo propio. La abuela empezó a imponerle una rutina diaria y, además, insinuaba que debería buscar trabajo. Andrei casi todos los días iba a entrevistas, pero sin éxito. A veces conseguía trabajos temporales, pero Raísa Semyonovna nunca veía el dinero. Durante casi 2 semanas, Andrei se mantuvo alejado del alcohol, lo cual era un alivio. Pero luego volvió a beber, y tanto, que el vecino del primer piso a menudo lo traía a casa casi inconsciente. Lo encontraba tirado en algún arbusto y lo arrastraba, como si fuera un pariente suyo. Los vecinos compadecían a Raísa Semyonovna y le sugerían llevar a Andrei a un especialista, pero ella siempre dudaba, esperando que su nieto recapacitara y dejara de beber por sí mismo. En algún momento, Andrei parecía calmarse, como si sintiera que estaban planeando internarlo en una clínica. Pero al cabo de una semana, encontraba dinero y todo se repetía. Con el tiempo, la abuela empezó a notar que le faltaba dinero de su frasco de vidrio. Siempre lo llenaba con monedas después de cada compra, por si acaso lo necesitara. Pero cada vez quedaban menos monedas en el frasco. Naturalmente, sospechó de Andrei y decidió hablar seriamente con él. Pero el nieto se mostró obstinado, como si no hubiera ni rastro de sospechas en él. ¿Estás en tus cabales? Trabajo como un burro y tengo derecho a relajarme un poco. Si no te gusta, me regreso al pueblo. Raísa Semyonovna no quería eso. Sentiría que había fallado a su hija fallecida. Para no tensar más la situación, escondió el frasco en un lugar seguro. Después de eso, empezaron a desaparecer objetos valiosos de la casa. Primero fue un reloj de pulsera de oro al que Raísa Semyonovna tenía mucho aprecio. Y luego un anillo con una piedra de calidad soviética. El nieto sabía muy bien a quién vender todas esas cosas para conseguir dinero y comprar sus bebidas favoritas. Aunque el dinero que obtenía no era mucho, le bastaba para estar alegre todo el día. Raísa Semyonovna soportó estas sorpresas de su nieto durante un tiempo, hasta que finalmente explotó: «Basta, Andrei. O te consigues un trabajo y dejas de beber, o te vas de nuevo, y entonces ya no te ayudaré más». Sorprendentemente, sus palabras tuvieron efecto en su nieto, y Andrei se calmó por un tiempo. Dejó de llevarse cosas de la casa e incluso dejó de pedir dinero para sus gastos. Parecía que había conseguido un trabajo, aunque no estaba claro en qué tipo de organización. El nieto evitaba dar una respuesta directa y si su abuela insistía, él decía: «Ahora no te pido dinero, así que deberías estar contenta». Raísa Semyonovna no sabía qué hacía ni dónde trabajaba su nieto. Vivía en una especie de incertidumbre, como si Andrei la estuviera protegiendo de alguna información negativa. Pero, como dice el refrán, la verdad siempre sale a la luz. Durante toda una semana, el nieto no apareció por casa y un día, llegaron unos extraños visitantes. Eran las 11 de la mañana cuando de repente tocaron el timbre. Ya voy, abro enseguida», pensó Raísa Semyonovna, creyendo que era su nieto, y abrió la puerta sin mirar por la mirilla. Pero en el rellano había unos hombres desconocidos con malas intenciones. Uno de ellos bloqueó la puerta con el pie y amenazó: «Hola, abuela, venimos por el dinero. Andrei nos dijo que pagarías todas sus deudas. Te damos 10 minutos, no hagas esperar a la gente seria, o te las verás con nosotros». Raísa Semyonovna quedó paralizada por esas palabras, pero logró decir: «No entiendo nada, ¿quiénes son ustedes? ¿Y de qué deuda están hablando?». Uno de los matones se adelantó de repente: «Bueno, ahora lo entenderás todo». La vecina Vera Petrovna salió corriendo al escuchar el alboroto: «Oigan, muchachos. ¿Qué están haciendo molestando a esta pobre anciana? ¿Qué quieren de ella? Raísa Semyonovna es una persona respetada, ha pasado toda su vida cuidando de la gente en el hospital. ¡Qué vergüenza!». Al escuchar a Vera Petrovna, uno de los hombres dijo: «Chicos, esperen, creo que conozco a esta mujer». Él se acercó y miró a la abuela, y después de unos segundos exclamó: «Sí, claro, es la misma abuela Raísa. Ella me cuidó después de ese accidente». Raísa Semyonovna no entendía lo que estaba pasando. «Jóvenes, ¿qué significa todo esto? Primero me piden dinero y ahora dicen cosas sin sentido». El hombre le extendió la mano y dijo: «Me llamo Ilya Keslov, esto fue hace unos 5 años, ¿me recuerda?».
Usted estaba de guardia por la noche y me cuidó después de la operación, como si fuera su propio hijo. Mi mujer no vino al hospital y mis padres vivían muy lejos para visitarme todos los días. Usted me trajo comida y los mejores medicamentos, limpiaba mis platos y cambiaba mi ropa de cama. Perdóneme, abuela Raíza, no la reconocí de inmediato. La abrazó sinceramente, como si fuera un pariente cercano. Sí, ahora te recuerdo, y ya. De verdad hay mucho que recordar. Pero aún no entiendo qué deudas tengo. Los otros hombres intervinieron, abuela Raíza, no tiene que pagar nada, nosotros nos encargaremos de los problemas con su nieto. No se preocupe, no le haremos daño, pero le enseñaremos a respetar a las personas mayores. Pasó más de un mes sin tener noticias de Andrei. Luego, de repente, apareció con estas palabras: perdóname por todo, abuela. ¿Cuántos problemas te he causado y ni siquiera te he dado las gracias por todo lo que haces por mí? Mañana mismo volveré a mi casa en el pueblo y intentar empezar una nueva vida desde cero. Andrei regresó a su casa y decidió comenzar con las reparaciones. Para ello, habló con el presidente de la aldea, quien le ayudó a encontrar trabajo. Poco a poco, el nieto formó una familia. Conoció a una mujer, Aliona, que decidió compartir su vida con él. Raíza Semyonovna se enteró y de inmediato fue a visitarlos. Andrei, estoy tan contenta de que finalmente hayas recapacitado y dejado atrás el pasado. Estoy orgullosa de ti. Espero que sigas por buen camino y me des la alegría de tener bisnietos. La abuela no se equivocaba. Un año después de la boda, Aliona dio a luz a una hermosa niña, Anya. Desde entonces, Raíza Semyonovna los visitaba con más frecuencia. Para ella, cuidar de su bisnieta era un verdadero placer y un bálsamo para el alma. Miraba a la niña y decía: tienes unos ojos tan bonitos, como los de mi hija. Te tengo en mis brazos y siento que Valía está aquí, frente a mí. Un día, Raíza Semyonovna llamó a los recién casados y los invitó a celebrar un aniversario. Habían pasado 5 años desde la muerte de los padres de Andrei. Él no lo olvidaba, por lo que, antes de ir a casa de su abuela, pasó por el cementerio. Ya en casa, recordaron a Pavel y a Valentina. Entonces, la abuela sacó un álbum de fotos del armario. Mira, esta es mi hija. Aquí es pequeña, casi de la misma edad que tu bisnieta. Recuerdo que ese día la trajimos del hospital. Sus ojos están llenos de felicidad y bondad. Después de guardar el álbum, Raíza Semyonovna miró a Andrei y continuó: Andrei, ¿te falta mucho para terminar las reparaciones? Recuerdo que querías cambiar las tablas del ático y aislarlo bien. Tienes manos hábiles y una buena cabeza sobre los hombros, así que considera que la casa ya está lista. Además, tu esposa te ayudará. ¿Verdad, Aliona? Ella asintió con la cabeza. Bueno, ahora la información más importante: ya tengo muchos años y no viviré mucho tiempo. Por eso, dejaré mi apartamento y unos pequeños ahorros para mi bisnieta, que le sirvan de dote cuando crezca. Espero que nadie tenga objeciones. Andrei y Aliona apoyaron la idea. Gracias, abuela, eres muy generosa con nuestra familia. Desde entonces, no hubo más desacuerdos entre ellos. Como había planeado, Andrei terminó las reparaciones en la casa y la convirtió en un hogar habitable. Raíza Semyonovna realmente escribió su testamento a favor de su bisnieta. Incluso mostró el documento, pero advirtió que en su familia debían reinar la armonía y el entendimiento. Si te gustó la historia, dale like, compártela en las redes sociales o escribe tu opinión en los comentarios. Y, por supuesto, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para no perderte ninguna nueva historia. Hasta pronto. Ámense unos a otros.